Voy a presentar al moderador de esta mesa, que es el arquitecto Alejandro Bianchi de Rosario, que ha sido presidente. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Y ahora sí, después le tiene que regalar a los... Y a mí no, a mí no es regalito, para mí no. Buenas tardes. Bueno, ya me presentaron. Yo voy a ser el moderador del panel 2, que habla de gestión y evaluación. Todos los que trabajamos en el ámbito hospitalario o de salud y que realizamos todo tipo de actividades, no importa la profesión, podemos ser arquitectos, ingenieros, contadores, abogados, administradores, gestionamos recursos físicos, económicos, recursos humanos, y todos lo hacemos, como dijo el doctor Malfante hace un ratito, mientras cambiamos el neumático del vehículo en movimiento. Todo esto lo hacemos aplicando recursos planificados o espontáneos. Podemos aplicar recursos informáticos, podemos hacerlo en forma precaria, podemos aplicar inteligencia artificial. Lo importante es que lo hacemos. El tema que podemos gestionar o podemos evaluar, los temas son muchos. En este panel vamos a presentar dos temas que por lo general en esta vorágine de trabajo no tenemos en el radar. Uno de ellos es el que habla de la corrupción en el ámbito del sistema de salud y cuáles serían las gestiones que podrían mitigar este impacto basados en la integridad. Y el otro panel nos va a hablar del impacto que tiene el cambio climático en los recursos físicos. Ahora les voy a presentar a los oradores del primer panel, que es el ingeniero Ricardo Francestelli. Es ingeniero, se desempeñó en áreas de infraestructura, logística, equipamiento médico en instituciones de salud de primer nivel. A la doctora Silvia Pena, abogada, mediadora, consultora. Ambos son miembros de la comisión directiva ADAI, certificados de compliance. Han estudiado la problemática de la corrupción en el sector salud y la posibilidad de su mitigación mediante sistemas de gestión fundadas en la integridad. Son cofundadores de la consultora especializada Transparentar, Integridad Compliance, así que los dejo con ellos. Bueno, acá. Bueno, buenas tardes. Gracias por escucharnos de anticipado. Hoy este congreso, el lema del congreso es transformación cultural, ¿no es cierto?, en la gestión en los espacios de salud. En toda la primera parte hemos visto algunos aspectos que van a incidir en esa transformación cultural, como por ejemplo hemos visto la innovación, la posibilidad de la mejora continua, que también contribuye a eso. Se ha hablado de lo que es una refuncionalización, ¿no es cierto?, como la exposición del arquitecto Sartorio, que también obviamente contribuye a la transformación cultural. Nosotros vamos a hablar de otro aspecto que también hace a la transformación cultural, pero que es un aspecto, digamos así, estratégico. ¿Estratégico por qué? Porque la puede motorizar o, digamos, detener a esa transformación cultural o impedir. Nosotros en esta pequeña charla que vamos a hacer, vamos a hablar de compliance. Le pusimos compliance para la transformación cultural en instituciones de salud. Y brevemente, muy brevemente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de compliance?
hablamos de un sistema de gestión de integridad. Compliance se asocia a integridad. Un sistema de gestión, así como podemos tener un sistema de gestión de una ISO 14001, también existe la ISO 37301, que justamente es el sistema de gestión de compliance certificable. Esta norma ISO la saca en el 2021, después de la pandemia, y no es casualidad, porque, como dice ahí la filmina, la corrupción en salud es el secreto a voces. Todos sabemos, cualquiera de los profesionales que han trabajado en las distintas áreas que tienen que ver con salud, siempre se ha noticiado de alguna cuestión, digamos así, para decirlo elegantemente, turbia. Hay desvíos y entonces algo hay que hacer con esto, porque es lo que está impidiendo la accesibilidad a la salud universal. O mejor dicho, perdón, la accesibilidad universal a la salud, ¿no es cierto? Y esto no lo digo yo, sino que lo dicen los estudiosos del tema y instituciones que hace décadas que están en el estudio de esta problemática. O sea, el desvío es tan impresionante que si no se desviara toda esa cantidad de recursos, podría alcanzar para que universalmente se acceda a la salud. Entonces, volviendo un poquito al tema de qué es compliance, decimos un sistema de gestión de integridad basado en riesgos. Entonces, vamos a analizar cuáles son los riesgos que podrían vulnerar esa integridad, que podrían vulnerar los valores que sostiene la institución que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, cuando el doctor hoy temprano hablaba de la cantidad de recursos que se necesitan para la robótica. ¿Qué puede pasar allí? Son volúmenes impresionantes de dinero que perfectamente podrían dar lugar a alguna cuestión non sancta. Pero nada de esto tampoco es casualidad. Hay una serie de factores que influyen y determinan que una sociedad sea más o menos corrupta. Si nosotros tuviéramos un mapa en este momento de la corrupción, de la percepción de la corrupción, que lo edita Transparency International todos los años, veríamos que, por ejemplo, los países nórdicos tienen un índice de percepción de la corrupción mucho menor que los nuestros. Yendo a Latinoamérica, por ejemplo, nuestro país vecino Uruguay tiene un índice de percepción mucho mejor que el nuestro. Aquí estas personas, lo ponemos justamente para que ustedes vean, hay iniciativas, esta es una iniciativa, se llama la Global Net Acta, que es una iniciativa del Reino Unido y participan instituciones y profesionales de todo el mundo, inclusive la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y ellos se dedican a generar estudios y acciones para mitigar el flagelo de la corrupción. La corrupción cero no va a existir nunca, pero sí se la puede mitigar. Entonces, volviendo a esta herramienta que es el compliance, hablamos de una integridad activa, o sea, no declarativa, sino de ponerla en juego, mediante un sistema que va a tener una serie de elementos. Entre ellos, un elemento central va a ser, como les decía antes, el análisis de riesgo y un código de conducta, un código de ética y conducta relacionado con esos riesgos que relevamos y con los valores que va a sostener la institución. Por supuesto que para implementar un sistema de gestión de esta naturaleza, como cualquier otro, así como decía el director del hospital privado, que si queremos implementar
un sistema de mejora continua, lo primero que tenemos que tener es el ok y el compromiso de la alta dirección. Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener un código de ética y conducta donde lo ideal es que se genere por consenso. Vamos a tener una línea ética donde se puedan denunciar irregularidades, cualquier tipo de cuestión que afecte a la integridad, ¿no? Por ejemplo, conflictos de interés, sobreprecios, obras fantasma, etc. Y este sistema se va a estar monitoreando permanentemente, funciona en el marco de lo que es una norma ISO, ¿no? Y luego se ajusta. Pero no queremos hablar en este momento de lo que es estrictamente el compliance, sino para que ustedes tengan una idea si no lo conocen. Se va a realizar este programa de integridad con algunos de estos elementos que les estoy mostrando acá, pero de lo que queremos hablar nosotros ahora es de cuáles son las barreras que impiden que el compliance haga pie en nuestro país, porque este sistema existe, la hizo desde el año 2021 y toda la normativa de compliance, los programas de integridad, están a través de una ley a partir del 2018 en nuestro país. O sea que pronto vamos a cumplir 10 años donde ciertas empresas que contratan con el Estado tienen obligación de generar programas de integridad y las demás tienen la recomendación, o sea, pueden adherir voluntariamente. Porque además en este contexto no solamente la institución se obliga, digamos así, a cumplir lo que hay que cumplir porque lo dice la ley, sino también todos aquellos estándares, buenas prácticas que hacen a la mejora de su gestión, ¿no? Y nosotros hemos encontrado en la bibliografía que una de las barreras es nuestra propia idiosincrasia, por decirlo así. Hubo un estudioso que se llama Gert Hofstede, un ingeniero que ya falleció, que ha estado estudiando, ha tenido la necesidad de generar grupos de trabajo multiculturales en distintos lugares del mundo y ha analizado cómo funcionan. Y entonces él determinó 6 dimensiones, así las llamó, 6 dimensiones culturales que reflejan distintos modos de actuar en las sociedades, ¿no? Y como por ejemplo son estas 6 dimensiones que están aquí. La distancia jerárquica, que significa, digamos, en los miembros de una sociedad o de una organización, nosotros tenemos, ustedes seguramente están de acuerdo conmigo, en que en nuestro caso, generalmente la jerarquía es muy verticalista, hay distancia, o sea, siempre es más difícil encontrar organizaciones horizontales. Entonces, el que está en la línea jerárquica considera que tiene ciertos privilegios, los subordinados los aceptan, estos privilegios, e incluso piensan que, bueno, tal vez, si no puedo acceder a esos mismos privilegios, bueno, tengo que encontrar otras vías, otras terceras vías, que justamente, dice Hofstede, podrían abrir los canales a la corrupción. Otra de las dimensiones la denomina autonomía, o sea, la medida en que los miembros de una sociedad tienen más predisposición a estar siempre, digamos, como, no sé, Ricardo, ¿cómo le diríamos? Como cubiertos, como protegidos. Autonomía, ¿no? En el sentido, se escucha, ¿no? Sí, como de que es autoválido, No, digamos.
autoválido, más independencia por sí mismo. Yo, si me permitís una digresión, porque es una alegría ver tanta gente joven realmente, por lo menos comparado con uno, yo en particular me tocó desempeñarme como responsable de ingeniería del Hospital Privado de Comunidad. Y sé que para muchos de ustedes escuchar esto, yo me ubico en la edad que yo tenía cuando fui responsable como Pablo Laos lo es ahora, y yo quería ver planos, quería mirar, disfrutaba ver una reforma, una modificación. Y que alguien me hable de integridad, la verdad que no era ni mi tema, no me interesaba para nada. Pero, ¿qué ocurre en la realidad? La vida nos va transportando por distintos escalones. Y quiera o no, sea uno bueno, malo, mediocre, termina tomando posiciones de decisión, ¿no? Y cuando uno va tomando esa decisión, va viendo cosas que no se compatibilizan con las convicciones que uno puede llegar a tener y lo que profesionalmente accedió en una universidad, en una tecnicatura, en cualquier tipo, digamos, de profesión. Y es ahí un planteo que no deja de ser un gran dilema. Yo en particular puedo decir que me inicié en todo lo que era ingeniería en salud en el Hospital Privado de Comunidad y no encontré, a partir de ahí, que nunca dejé de estar en contacto con la salud, un hospital con una vara ética tan elevada. Realmente lo digo siempre, y así como fue mi gran incentivo para seguir explorando en salud, imagínense, no es que lo hago autorreferencial, esto lo digo para que se interprete el mensaje de Silvia y por qué estamos en este lugar. Durante años también tuve la parte de la arquitectura, ingeniería, digamos, del Hospital Posadas, que es un hospital muy grande con 5.000 empleados, 500 camas, y realmente un hospital difícil desde el punto de vista de la política y de los dilemas y de la integridad. Entonces, concretamente, con la profesión van a ir llegando a responsabilidades que a lo mejor ahora lo avisoran o ustedes ven por qué le adjudicaron a tal, por qué no hicieron la obra más abierta, pero créanme que lo que uno está seguro es que la inequidad en salud es producto del tema de la corrupción. Y que la corrupción no es combatir la corrupción, es fortalecer la integridad. Y cuando ustedes ven herramientas como la que empieza a contar Silvia, que es el compliance, no hay mucho que buscar. Hay que ir al compliance, porque eso tiene una metodología, tiene una forma en la cual lo vamos acotando y vamos limitando los conflictos de intereses, vamos ajustando aquellos focos de corrupción, y en vez de que suceda que la institución corrupta se lleva a las personas honestas, eso se da vuelta totalmente. Entonces, de eso es lo que queremos hablar, de algo que muchos de ustedes van a tener que afrontar y que por ahí no tienen herramientas. ¿Qué sucede? Créanme que en el resto del mundo, y si no, cualquiera lo googlea, van a ver que la forma de mitigar esto es tener organizaciones que se dedican nada más que a fortalecer la integridad en el sector de salud. Y no hablamos solamente de productos farmacéuticos, no, hablamos de la obra hospitalaria. Porque a más de uno sabe de obras fantasmas, de cosas que uno tuvo que colaborar para hacer lo que no tenía que hacer. Y fíjense, porque alguien va a decir, bueno, pero esto es de otro mundo. No, en Latinoamérica, hoy en día Brasil tiene la Asociación de Organizaciones de Compliance de Brasil. Es decir, son tantas las organizaciones que tienen una asociación, así como nosotros tenemos la Asociación de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Y si ustedes me dicen, no, pero mire, hay un compliance officer en tal lugar, bueno, para mí sería realmente reinteresante conocer, porque nosotros lo hemos buscado y si lo llega a ver, están colocados en un sexto nivel. Perdón, aclaremos que compliance officer, que no es el nombre más bonito, vamos a decirle responsable de integridad, es una posición que justamente en la implementación del sistema nace esta posición y el responsable de integridad
tiene que tener un nivel de autonomía tal que debe reportar directamente a la alta dirección. Sería como para decir el mismo nivel que un auditor interno, pero no es un auditor interno, es el responsable de integridad. Entonces, esta posición es muy importante y es el que va a garantizar justamente el funcionamiento del sistema. Entonces, por eso, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero por eso nosotros también estamos proponiendo la diplomatura en Compliance e Integridad para la Salud en ADAI, ¿no es cierto?, y que tiene resolución de ADAI y UGR. Bueno. Nosotros, como le digo a Silvia, reeditamos anualmente la frustración de que no se anote absolutamente nadie para la diplomatura de Compliance en Salud. Es sorprendente. Evidentemente es un rasgo cultural, algo que es como el pez en el agua, que no puede reconocer el agua. Estamos inmersos en algo que no solo no nos interesa, no queremos porque nos molesta tan solo hablar de eso. Y yo lo entiendo perfectamente. Pero en la medida que en salud, porque uno puede decir, está mal en cualquier lugar, pero que en salud, sabiendo que por lo que se malgasta en muchas cosas que las llegamos a avisorar, es que tenemos menos salud y menos equidad en salud, y bueno, eso realmente se lamenta, realmente se siente. Y nosotros nos tocó desde hace muchos años, hicimos talleres en La Habana, talleres en Colombia también, en muchos lugares, con esta premisa, como una terapia. Se trata el tema sin decir qué hospital, cuál es pero sí el caso. Y vimos que en todos los lugares los casos eran totalmente similares. Tanto en la programación de la obra hospitalaria, en la adjudicación de la obra, y podemos ir un poco más, porque está la Asociación Argentina de Ética y Compliance, que tiene ya varios años, y hay una comisión también que es específica de compliance en salud. Pero se toma por ahí el compliance farmacéutico, el compliance hacia los equipos médicos. ¿Por qué? Porque es un lugar donde está una gran masa de dinero. Y bueno, ahí se habla de calibración del compliance. Como no se puede hacer mucho, se adapta a lo que se puede. Pero no el compliance, el de la calle, nuestro, el de todos los días, el de la obra, el del proyecto, el de la adjudicación. De eso nos cuesta hablar también. Pero bueno, no le quiero intervenir pero seguí vos, Silvia. Simplemente no quiero abundar, digamos, en lo intelectual, ¿no es cierto? Pero para mostrarles, hay otra característica que descubrió este señor Hostidi, que es la evitación de la incertidumbre. La evitación de la incertidumbre. Viendo que hay sociedades que no temen al cambio, que no temen a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar, porque obviamente tienen, digamos, un largo plazo de alguna manera garantizado, tienen justamente visión de largo plazo. En cambio, nuestras sociedades en general, las sociedades latinoamericanas, nosotros somos ultra cortoplacistas, nos cuesta mucho pensar a largo plazo. Y eso también favorece conductas que no están, digamos, que no condicen con la integridad. ¿Por qué? Porque, bueno, es la oportunidad, es ahora, y mañana no sé lo que va a pasar, y no quiero tampoco que pase nada. No sé si me explico. El temor al cambio, ¿no? Viene siendo así. Y bueno, acá siempre las cosas se hicieron así. Esto es así, hay que retirar esto, hay que darle a tal, y si no, no pasa nada. Entonces, son cuestiones justamente culturales muy arraigadas que para poder moverlas, por un lado, yo creo que hay que hacer mucha docencia, hay que educar desde la infancia, pero además hay que utilizar herramientas de gestión concretas, con compromiso.
Entonces, esto es lo que, por ejemplo, le da a la Argentina. Ustedes lo pueden buscar, ahí tienen la página web. Esa es una organización no gubernamental que se dedica a todos estos estudios basados en la teoría de Hostidi y pueden comparar países, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como ustedes ven, evitar la incertidumbre, estamos en un rango alto y entonces eso también nos impide la posibilidad de cambio, ¿no? La orientación a largo plazo, fíjense, al revés, es muy baja, entonces somos ultra cortoplacistas, en fin. Bueno, y nosotros pensamos en algunos desafíos, ¿no? Como empoderar al ciudadano, digamos, en lo que es la cultura de la integridad, centrar la cultura de la integridad en el paciente, así como decimos el paciente, la seguridad del paciente, bueno, la integridad también. Y bueno, nos gustaría también que pudiera existir en nuestro país un órgano rector de la integridad, así como existe la CIGEN, ¿no es cierto?, la institución CIGEN, que es el contralor del Poder Ejecutivo. Existe la AGN, que es, bueno, el contralor también del gobierno liderado por la oposición. Sería bueno que existiera un órgano rector del compliance, de la integridad, que pudiera potenciar al país en ese camino, ¿no es cierto? Si me permitís, Silvia, exactamente lo que dice Silvia. Fíjense que en nuestro país se desarrolló más un organismo anticorrupción en vez de algo que fortalezca la integridad. Que eso es grave, error. Brasil mismo hizo un organismo que es el que genera las buenas prácticas y que trabaja para fortalecer la integridad. De hecho, todas las luchas que se hicieron contra la corrupción generaron en Brasil mismo una cantidad de pérdidas de puestos de trabajo, debacles de las empresas, caídas a nivel reputacional, que lejos de resolver problemas complicó más la economía del país. Y no es el camino de Chile, donde Chile buscó ir por la parte de fortalecer la integridad. Pero eso, llevémoslo a nuestro tema, a la salud, que según Transparency International y todos los organismos multilaterales, todos reconocen que la salud es el lugar donde se concentra un nivel de corrupción más alto en distintos rubros dentro de la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque hay emergencias, hay situaciones, digamos, coyunturales, son demasiados, ni hablar con la pandemia, y reitero, lo que no tenemos son la contraparte para todo eso, porque hablar de una auditoría interna de la Sindicatura General de la Nación, es decir, los ojos de los 300 organismos públicos, para ver lo que sucede ex post, porque ellos ven después de que se gastó una factura, a ver si es verdad, no es verdad, no es que sirva mucho en la época actual. Y compliance o integridad, justamente lo que amalgama es la parte legal, que es de cumplimiento sí o sí, más las buenas prácticas. Hoy en día nadie llega a ningún lugar si no aplica buenas prácticas en una empresa, en un emprendimiento. No alcanza con la parte legal. Silvia es abogada, pero no alcanza con la parte legal. Tiene que haber eso, buenas prácticas aplicadas, no es la opción, es la obligación. Y eso lo trae justamente el compliance, de eso se trata. No sé, Silvia, si hay algo más. Vamos a presentarles, aprovechar que estamos hablando de compliance, para presentarles la Diplomatura a Distancia, Integridad y Compliance para la Salud. Ricardo y yo estamos certificados en compliance, pusimos como fondo el faro porque realmente pensamos que la integridad es un faro que nos puede iluminar el camino para mejorar.
Aquí un poquito lo que les decíamos en la ponencia, ¿no es cierto? Fíjense, Delia Ferreiro es una abogada nuestra, cordobesa, que tuvo el privilegio de ser presidenta de Transparency International durante varios años y específicamente durante los años de la pandemia. Entonces ella dio alertas sucesivamente en esa época porque uno de los factores importantes para que se genere la corrupción en salud es justamente la emergencia, ¿no es cierto? Porque bajan los controles, todo es para ayer, y entonces se relaja muchísimo toda la, digamos, la cadena de supervisión. Ahí vemos algunos de las cuestiones que pueden ser, digamos, parte del problema de corrupción, ¿no es cierto? Tráfico de influencias para la adjudicación de contratos, sobornos del contratista, adquisiciones innecesarias, auditorías de obras sesgadas, ¿no? Audito lo que conviene nada más, aceptación de uniones de empresas de papel, obras y servicios fantasmas, sobreprecios de materiales y honorarios, pliegos licitatorios a medida, generación de fallas en el sistema, etc. Bueno, este sería, digamos, una muestra de cómo desarrollar un sistema de gestión de integridad. Y esto es lo que nosotros trataríamos de transmitir y lo que los alumnos de la diplomatura van a aprender. Desarrollar un sistema de gestión de integridad con estas etapas que se muestran acá. Estos son algunos elementos del programa de integridad que también se van a desarrollar. Y el programa de la diplomatura plantea clases sincrónicas y clases asincrónicas, y esas clases sincrónicas serían módulos, ¿no es cierto? Y lo más importante son los talleres. La diplomatura está estructurada en 6 talleres donde realmente se pone en acto toda la teoría que vamos a estudiar, ¿no es cierto? Y la persona que curse esa diplomatura va a estar en condiciones de implementar el sistema, o por lo menos de iniciarlo, de seguirlo. Por supuesto que uno permanentemente tendrá que seguir profundizando, pero va a tener las herramientas básicas para poder en su organización, si trabaja en una organización de salud, implementar este sistema de gestión. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, a disposición. Si alguien quiere preguntar algo. Dale, para ver. Bueno, gracias a los dos. Ahora vamos a presentar la ponencia de Luis Lupini, que vamos a pasar un video. Luis presentó su ponencia, veníamos en contacto todo este tiempo y tuvo un problema de salud, lo internaron el fin de semana, ayer me avisó a último momento y estuvimos en contacto hasta muy tarde con él, que tenía muchas ganas de estar presente aquí, y evaluamos la posibilidad que nos grabe un video que nos mandó hoy muy tempranito, así que los compaginamos para poder presentarlo porque nos parece un tema importante. Así que bueno, ahora vamos a pasar un video y un PowerPoint que él nos mandó. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar ahí. Yo debería estar ahí con ustedes.
en Mar del Plata, en este inicio del 35º Congreso Anual Latinoamericano de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Mi nombre es Luis Lupini, supongo que ya se habrá hecho la presentación de práctica, pero bueno, cuestiones de salud me han impedido llegarme hasta ese lugar y les estoy enviando esta ponencia, esto que hoy pensábamos desarrollar presencialmente, desde la localidad de Capitán Sarmiento, aquí también, en la provincia de Buenos Aires. Este es un proyecto muy simple que estamos desarrollando junto al doctor Mariano Grigüelo, que es el director médico, el director ejecutivo del Hospital Zonal General de Agudos Virgen del Carmen de la localidad de Zárate. En principio, porque supongo que acá hay muchos miembros de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, el nombre por ahí le suena familiar a un documento que hay del año 2023, que es un consenso interinstitucional generado por algunas organizaciones de salud, auspiciados, avalados en esta publicación por nuestro anfitrión, por la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, pero que tiene más que ver con la gestión del agua, con la gestión de las construcciones intrahospitalarias y la prevención ante estas cuestiones de infecciones asociadas con el cuidado de la salud. Nuestra presentación no tiene que ver con esto, si bien esto es muy importante. Lo nuestro, y sobre todo el nombre, Hospitales Seguros, está basado en la denominación que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud dan de Hospital Seguro. Hospital Seguro para ellos es, y para nosotros a partir de ahora, aquel establecimiento que durante y luego de un evento climático severo puede funcionar dentro de su misma estructura y con todas sus funciones a pleno. Por lo tanto, nos vamos a referir a estas cuestiones en particular. Del cambio climático, obviamente, venimos escuchando y hablando desde hace muchísimo tiempo a esta parte. Seguramente hace mucho menos tiempo también que observamos y escuchamos hablar del cambio climático relacionado con la salud. No sé, con las afectaciones cardiopulmonares, con las infecciones derivadas de la sequía, las grandes lluvias, las inundaciones que estas provocan. Pero, ¿cómo afecta el cambio climático en una estructura hospitalaria, en un contenedor, en un ámbito contenedor de los servicios de salud? Es una cuestión muchísimo más reciente. Y a eso nos vamos a referir. Brevemente, todos sabemos que el cambio climático es una cuestión de variabilidad natural, climática, pero natural, que está íntimamente afectada por la actividad antrópica, o sea, por la actividad del hombre. De ahí en adelante empiezan a surgir estas cuestiones, cómo encaramos este fenómeno que desde hace un tiempo a esta parte y por su recurrencia va generando mayores inconvenientes en todo el mundo. En la zona de Latinoamérica y el Caribe, obviamente por ser un área muy propensa a grandes afectaciones climáticas que tienen que ver con las grandes lluvias, tifones, vientos, el tema de hospitales seguros en un contexto de cambio climático se viene trabajando desde hace mucho tiempo a esta parte. En nuestra República Argentina esto es más reciente y todavía no hay una real conciencia de cómo abordar estas cuestiones. Por eso la traemos hoy aquí, nos parece el ámbito indicado para comenzar a charlar de este tema, que por ahí siempre se viene charlando por separado. Por un lado el tema de salud, por un lado el tema de cambio climático. Bueno, hoy hay que unificar estas cuestiones y empezar a tratar de observarlas desde un mismo plano y desde cero. O sea, con cada
intervención que hacemos para hacer un desarrollo hospitalario, ya sea la construcción o ya sea la remodelación de un ámbito contenedor de salud, debemos sí o sí observar estas cuestiones que tienen que ver mucho con lo regional, obviamente. Cada región tiene una afectación diferente, para poder preservar las estructuras hospitalarias. Todos sabemos que ante los eventos climáticos extremos, la necesidad de que los efectores de salud funcionen a la mayor capacidad instalada es una cuestión esencial, porque la demanda aumenta en ese momento. Por lo tanto, no solo debemos garantizar la accesibilidad a esos centros de salud, sino el funcionamiento pleno de cada uno de ellos. Vamos a observar como ejemplo dos hospitales ubicados en la provincia de Buenos Aires. Uno de carácter municipal, el Hospital Emilio Cervoni, ubicado en la localidad de San Antonio de Areco, y el otro, el Hospital Interzonal de Agudos, Dr. José Pena, de la localidad de Bahía Blanca. En el caso del Hospital Pena, obviamente fue severamente afectado durante la gran inundación ocurrida en este año 2025. Un hospital que está ubicado en la planicie de inundación, de desborde del arroyo que cruza la ciudad de Bahía Blanca, y que más allá de esa ubicación, que no era la adecuada obviamente, tenía cuestiones internas. Ahí estamos viendo una foto que recorrió todo el país y que también debe haber recorrido todo el mundo, donde se encuentra la neonatología totalmente inundada. Pero esa neonatología está ubicada en un subsuelo. Por lo tanto, una decisión que no fue originariamente del proyecto, que fue seguramente en algún momento de la administración del hospital de ubicar la neo en ese lugar absolutamente inadecuado, provocó que el primer lugar que se inundara fuera este sector de neo, y por lo tanto poner en riesgo la totalidad de los niños que allí se encontraban en ese momento internados, de los niños y también de los técnicos auxiliares y de los profesionales que estaban a cargo del servicio. En el caso de las inundaciones reiteradas en San Antonio de Areco, nosotros tenemos fotos de 2009, 2014, que son similares también a las que ocurrieron en el 2015 y en este año 2025, donde el único efector de salud de la localidad queda totalmente aislado, con lluvias que son bastante recurrentes. El hospital está ubicado a 2 cuadras del río Areco, que cruza la ciudad de San Antonio de Areco, y lo aísla totalmente. Lo extraño es que se decidió ampliar el hospital y en este momento se está construyendo un área crítica que incorpora nuevos quirófanos y salas de terapia intensiva e intermedia en la zona más extrema del hospital, en la más próxima al río, que por lo tanto queda total y absolutamente aislada del resto de la ciudad. En la última inundación ocurrida este año, estuvieron a punto de proceder a retirar la totalidad de los pacientes que se encontraban internados en el hospital, porque la atención ya estaba resultando imposible. Estos dos ejemplos tienen cuestiones. Obviamente, en el caso del Hospital Cervoni, es un hospital construido hace más de 100 años, en una población que en ese momento era el 10% de lo que es ahora, y la recurrencia obviamente de los fenómenos climatológicos, de los desbordes del río producto de las grandes lluvias, no eran los que son actualmente. Pero bueno, ese hospital no debe seguir estando seguramente en ese lugar, y
hay que programar en algún momento la reubicación del mismo. En el caso del Hospital de Bahía Blanca, es un hospital muchísimo más nuevo, pero que no se tuvo en cuenta al momento de su ubicación que era una zona propensa a ser afectada por los desbordes del arroyo que cruza la ciudad. Estos son dos de los ejemplos más simples, pero también los hay en el ámbito privado, afectaciones que quizás seguramente no tienen las características de estas que estamos mostrando, pero que son igualmente importantes. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, primero, en aquellas posibilidades que tenemos de arrancar el proceso proyectual de cero, en la elección desde la elección del terreno para la ubicación del servicio de salud, es esencial, y tener en cuenta todas las variabilidades climáticas y que ese terreno puede sufrir a lo largo del tiempo respecto de las afectaciones producto de su entorno inmediato. En el caso de las capacidades instaladas, de los hospitales construidos, bueno, ahí hay que generar todas las alternativas disponibles a través de un trabajo interdisciplinario, intermultitransdisciplinario, diría yo, en el cual se promuevan los estudios correspondientes para poder determinar cuáles son las acciones que nos permitan morigerar y atemperar estas afectaciones que los fenómenos climáticos extremos provocan en las instalaciones. Todo esto está involucrado dentro de un programa de gestión integral de riesgo de desastre que tiene que ver con alertas tempranas y también con un concepto que ha introducido no hace mucho tiempo, a partir del año 2023, que es la acción anticipatoria. Esto lo introdujo la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional, respecto de anticiparnos a estas cuestiones con proyectos, programas, que obviamente deben tener la financiación tanto público como privada, como para poder abordarlos y desarrollarlos. Tenemos en cuenta como dato, para ir finalizando, que en Latinoamérica en todo el mundo, 1 de cada 12 hospitales está ubicado en zonas vulnerables y que pueden ser afectadas por estos fenómenos climáticos, por cualquiera de estos fenómenos climáticos. En Latinoamérica la cuestión es también importante. El 67% de la capacidad instalada es susceptible de ser afectada por este tipo de eventos climáticos. Por lo tanto, es un tema que debe comenzar a figurar en la agenda de todos aquellos que trabajamos en el desarrollo de infraestructuras hospitalarias. En el caso nuestro, que trabajamos dentro de un equipo de infraestructura dentro de un hospital público. Así que bueno, les dejo esta inquietud y espero que esto sirva para empezar a desarrollar un tema que realmente es muy importante. Muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, en la presentación omití leer un poquito quién es Luis. Luis cursó la carrera de Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente integra el equipo de infraestructura del Hospital de Agudos Virgen del Carmen en Zárate. Fue secretario de Planificación Urbana y Ambiente del municipio de Capitán Sarmiento, secretario de Gobierno, Planificación, Cultura y Turismo del municipio de San Antonio de Areco y director de proyectos estratégicos del municipio de Zárate. Se especializó en la gestión de riesgos de desastres, alertas tempranas y adaptación del cambio climático. Bueno, con esta ponencia demos por finalizado el panel 2. No tenemos tiempo para preguntas, así que le voy a dar la palabra a la arquitecta Gabriela Perelló, que va a presentar la siguiente ponencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. A continuación presentaremos la ponencia de la arquitecta Maritea Alonso Argul,
también en modo video. En un comienzo, ella actualmente reside en Barcelona, habíamos pensado conectar en vivo y después, bueno, para asegurarnos no tener inconvenientes, se le pidió la grabación del contenido para reproducirlo e incluso posteriormente canalizar las preguntas que puedan surgir y hacerles llegar una devolución. Les cuento que Marité Alonso Argul es arquitecta, residida en FADUBA con un posgrado en Project Management. Actualmente reside en Barcelona, como les comentaba, con más de 25 años de experiencia en gestión de proyectos del sector sanitario privado y público. Socia fundadora de Unique Health, empresa especializada en servicios de consultoría sanitaria, planificación médico-funcional y equipamiento hospitalario. Ha desarrollado proyectos en España, Portugal, Bulgaria, Latinoamérica, entre otros. Miembro del Colegio de Arquitectos de Cataluña y de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. Docente, autora de publicaciones y exposiciones en congresos nacionales e internacionales del sector. En este caso nos presentará su exposición denominada La Casa por el Tejado, en la que hablará de planificación, la planificación como herramienta y desafío, o sea, es ese pensamiento previo a la acción, lo que puede llevar el proyecto al éxito, y cómo particularmente en este caso e interesante, por lo que ya pude anticiparme en su charla, es ver cómo en cierto punto podemos tener o necesitamos tener la mente abierta para ver que en realidad la planificación es un método alterable. Así que bueno, vamos a escucharla a Marité. Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer al presidente y al Comité Científico del Congreso y al presidente y comisión directiva de ADAI que me hayan invitado a participar para estar con ustedes hoy acá. Me disculpo por no haber podido estar personalmente, pero espero que a pesar de eso podamos debatir unos minutos al final de la charla. Si están viendo esta grabación en video es que ha habido algún problema un problema técnico que no nos ha permitido conectarnos para que la presente en directo, pero estoy acá detrás a disposición para que al final podamos charlar un rato. Los que me conozcan de otras conferencias, de otras presentaciones, incluso de anteriores ediciones en este congreso, o que hayan leído alguna publicación, saben que en la empresa donde estoy como consultores especialistas en planificación hospitalaria, nuestro lema, y son frases que aparecen en nuestras presentaciones, es pensar antes de actuar, la importancia de la planificación como elemento facilitador del éxito, pensar antes de tomar decisiones, valorar alternativas antes de comprometer los recursos de una institución o un país, adoptar soluciones coordinadas, ordenando de forma planificada las acciones de futuro, definir metas objetivos, buscar el equilibrio, podría seguir. Son todas frases que han aparecido en nuestras comunicaciones y publicaciones y en las que creemos que se fundamenta nuestro trabajo. Pero surgen preguntas, ¿podemos proyectar hospitales antes de conocer el programa médico funcional? ¿Estamos preparados para conseguir proyectos hospitalarios armónicos desde el punto de vista asistencial sin tener algún tipo de plan previo? ¿Es posible dar contenido asistencial a infraestructuras vacías que quizás no fueron pensadas para un uso sanitario? Hacerse esas preguntas es como una contradicción a la planificación previa, pero por eso, cuando me plantearon esta charla, por eso el título, ¿es posible construir la casa por el tejado? Cuando se me ocurrió esta frase, lo primero que se me vinieron a la cabeza dos cosas. Y una de las primeras fue la canción de Fito y Fitipaldis, que es una canción que ya tiene más de 20 años,
que se llama justamente La casa por el tejado. Y tiene frases durante la canción, que es, por ejemplo, después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender, si es por los libros nunca aprendo, a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado. Y entonces es esto de raro, o sea, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo, y a empezar la casa por el tejado. Y por eso este universo nuestro, este título por el que empecé. Y el otro ejemplo que se me vino a la cabeza es el de una empresa que se creó hace unos 10 años en Barcelona, creada por un grupo de arquitectos, y el objetivo era construir viviendas, departamentos, añadiendo últimos pisos prefabricados sobre edificios antiguos del centro de los centros urbanos saturados de las ciudades. Entonces buscaban edificios que no hubieran acabado su límite de edificabilidad y proponían a las comunidades de vecinos construir estos, en Barcelona se llaman remontes, o sea, estos pisos adicionales, plantas adicionales, en estos edificios, o sea, eran edificaciones de viviendas y áticos a estrenar, construidos en la denominada quinta fachada de los edificios, o sea, el techo. Todo con módulos prefabricados, instalados fabricados previamente en taller y ensamblados en situ. Entonces, esta empresa lanzó esta idea de la casa por el tejado. Ahora cambiaron de nombre, o sea, la empresa se llama Punto y Aparte, porque hubo un momento en el que dijeron, bueno, no solamente este es nuestro trabajo, sino que también vamos a hacer transquitectura, o sea, arquitectura que se transporta porque la construyo en una fábrica, como quien dice, y después vengo y la instalo en donde sea necesario, o sea, la construcción industrializada. Pero volviendo a nuestro ámbito de acción, que son los hospitales, o sea, vuelvo a hacer la reflexión, ¿no? ¿Hemos cambiado de opinión? Entonces, mi respuesta es no, o sea, no hemos cambiado de opinión, pero nos hemos tenido que adaptar a las necesidades de nuestros clientes y del entorno. No es lo ideal, pero podría ser necesario hacerlo. Entonces, por eso queremos plantear ese desafío y compartir con todos ustedes este debate. ¿Cómo hemos llegado a este punto? O sea, ¿cuáles son las cosas o las peticiones que nos están haciendo los clientes para que llegáramos a plantearnos cómo ordenar este desafío? En los últimos años nos hemos encontrado con situaciones no ideales, pero que hemos tenido que intentar resolver. Por ejemplo, las dos fotos de la izquierda son de una clínica privada en Sevilla que tenía varios pisos, plantas enteras ocupadas y otras plantas enteras que estaban totalmente vacías. En la foto de la parte inferior a la izquierda, perdón, eran las fotos de la izquierda, ven el edificio que estaba, digamos, desnudo. Solamente era paredes, estructura y nada más. Las dos fotos de la derecha son de otro tema en Sevilla, en la que el cliente viene con un edificio que se había empezado a construir, había quedado a medio construir para hacer un centro comercial y no se llegó a acabar ni a inaugurar. Y entonces su idea era aprovechar este edificio para construir una clínica hospital de unos 13.000 metros cuadrados y una residencia de unos 7.000. Entonces, era un edificio que tenía 3 plantas, sótanos y 2 plantas por encima de la rasante. O sea, era un contenedor no pensado para hospital, pero que se estaba, digamos, valorando inmobiliariamente para ver si se podía dar este nuevo uso. Otro ejemplo, las dos fotos de la izquierda, son también esto era un polígono industrial, un edificio que se estaba usando de concesionario de coches y se estaba valorando a ver si se podía comprar para destinarlo para una clínica. Y las dos fotos de la derecha es otro caso real, esto en Abidjan,
Costa de Marfil, que era un edificio de oficinas que había quedado inacabado, y la idea era que se pudiera reutilizar como una clínica con la especialidad de cardiología, una clínica cardiológica. Estos son 4 ejemplos que les traigo, pero no son los únicos. O sea, nos han llegado, consultas sobre un centro de diagnóstico por imagen de alta tecnología para una población de referencia de 12.000 personas. Pero no lo sé si serán 12.000 o serán 100.000. Por lo tanto, no sé si necesito 3.000 metros o 10.000 metros. O un centro que tenía que definirse para una universidad en Colombia y ellos tenían un preestudio para 600 camas, pero dudaban si tenían que ser 600 o 300 y qué tipo de relación tenían que tener con la universidad. Bueno, peticiones de estas que llegan y uno pues son como menos extrañas. A ver, el proceso habitual de análisis de edificio en el que se plantean estas intervenciones es evaluar la demanda, o sea, qué público objetivo puede tener y qué cartera de servicios y procedimientos. Y como resultado de esta evaluación se definen las respuestas para esa demanda. Pero sin embargo, con estas peticiones que comentábamos así